pero en el trayecto del combate nos dimos cuenta que ese pueblo, todas las familias que pertenecían a la defensa civil, estaba combatiendo. Los niños habían hecho trincheras por todo el pueblo, de casa en casa, y los hijos de la defensa civil eran los que llevaban munición a los puestos, a los papás, y las mamás también volando, ¿verdad?, contra nuestras fuerzas, y por eso era el fortalecimiento de defensa que tenía esa fuerza, vamos, una posición muy fuerte. Nosotros anteriormente habíamos atacado esa posición y no pudimos penetrar y nos llevamos una gran cantidad de bajas y, ¿verdad?, era un reto que teníamos de sacar a esa fuerza de allí porque estaba en el centro de la zona. En los primeros años de la guerra civil, las motivaciones eran claras y los ideales firmes. Hablamos de por qué un joven se une a la lucha armada, de las promesas de un futuro diferente que al final se desvanecieron. Pero la guerra no se vivió solo en las palabras, se vivió en las operaciones, en las estrategias y en los combates que definieron el conflicto. En esta edición profundizamos en la otra cara de la moneda. Nos acompaña el ex comandante de las Fuerzas Armadas de Liberación de El Salvador, Joel Sánchez, para llevarnos al corazón de la batalla. Hablaremos de las operaciones militares que marcaron la historia de la guerrilla, desde la toma de Cinquera, Tenancingo y Tejute, hasta la mente detrás de cada movimiento. Esta es la historia cruda de la guerra, contada por quienes la pelearon. Don Joel, hace unos días nos referíamos con usted a hablar de una serie de situaciones que se suscitaron en el inicio, el preámbulo ya cuando estalla la guerra civil, y luego también nos referimos al momento en que se firman los acuerdos de paz, luego que el FMLN se convierte en partido político, y culminamos hablando sobre cuáles fueron los pecados que cometió el FMLN por el cual gobernaron mal y la gente le dio la espalda en las votaciones. Hoy, en esta edición, me gustaría que nos refiriéramos a las operaciones militares que se desarrollaron ya dentro del conflicto armado, entre ellas, por ejemplo, las tomas de Cinquera, Tenancingo y Tejute. Estamos hablando de aquí el Frente Central Modesto Ramírez, que tiene que ver con los departamentos Chalatenango, Cuscatlán, San Salvador y La Libertad, ¿verdad? Pero yo antes quisiera, ¿verdad?, iniciar contando cuáles fueron mis experiencias militares que tuve en toda la guerra en el país. Voy a comenzar con la entrada que hice yo acá en El Salvador el 81, como cumpliendo la misión que se me encomendó en la ofensiva del 81 con más de 80 hombres, que me dirigiera a la zona del Departamento de la Unión, que íbamos a incidir en acciones militares con los hermanos del RP allá en el volcán del Conchagua. Es decir, en ese sentido, ahí fue mi inicio de mis primeros movimientos militares, guerrilleras, que hice aquí en el país, pasando por Jucuarán, ¿verdad? Y allí me estaban esperando, ¿verdad?, cerca de 80 compañeros armados, y que íbamos hacia la Unión, pasando por toda la zona, ¿verdad?, armados, y por toda con compañeros del RP que ellos me guiaron hacia el Cerro del Conchagua. De manera que la ofensiva del 81 teníamos que incidir con una fuerza grande para atacar algún objetivo en el departamento, allá en el pueblo, el municipio de la Unión. Y cabal, así, bueno, yo llegué hasta allá por la hacienda Gualpirque, pasé por ahí por el Capulín, toda esa zona. Pasamos encolumnados con más de 100 hombres del RP, casi éramos 200, hacia ese lugar, y a los
4 días llegamos allá al cerro del Conchagua, pasando por la calle que pasa por Intipucá, y otro lado allá por el sector del mar, por La Unión. Así nos concentramos en el Conchagua, ahí comenzamos nosotros. El enemigo tuvo información y se dio cuenta que había una concentración del FMLN y que íbamos a hacer un movimiento ofensivo hacia la guarnición de La Unión. En ese preparativo estábamos cuando nos recibimos la invasión del ejército en todo el cerro y pasamos ahí combatiendo con la Fuerza Armada cerca de un mes alrededor del volcán, ¿verdad? Aquellos cafetales y todo eso. Ahí contuvimos, hicimos grandes bajas al enemigo, ¿verdad? Pero solo nos mantuvimos cerca de 2 meses allí en la zona, porque ya la ofensiva general a nivel nacional había pasado su primera fase y teníamos que replegarnos hacia otros lugares. En ese sentido, a mí me dieron órdenes para que regresara, ¿verdad?, de La Unión para San Salvador. Me hicieron muchas bajas porque perdí ahí como 30 compañeros muertos. Los enterramos, el RP también, el enemigo no puedo decir, pero también le hicimos una buena cantidad de bajas. Y de allí la fuerza que quedó la desplegamos hacia las áreas urbanas ya sin armas, sin nada, camuflajeados de civil, y muchos los retiramos para Usulután, otros para San Salvador, y yo me movilicé para Soyapango, San Salvador. Allí me mantuve 2 meses en atención, en salud y todo eso, para recibir las posteriores misiones fuera del contexto de la misión de la ofensiva. No puedo ya dar detalles de cuáles fueron los resultados a nivel general, pero digo los resultados que nosotros tuvimos allá en la zona oriental. Luego recibí órdenes para trasladarme al cerro de Guazapa. Entré en Guazapa ahí por el 80 y finales del 81, aquí por la colonia Las Flores, y una fuerza de la FARC me fue a encontrar pasando por esos sectores y llegando a los primeros campamentos que nosotros como Fuerzas Armadas de Liberación FARC habíamos organizado en la zona sur del cerro de Guazapa. Ahí nos mantuvimos y allí llegamos, nos concentramos ahí en la primera fase, ¿verdad?, de los 81, y luego el 82 nos hicimos movimientos para la zona norte del cerro, instalando campamentos en la zona de Palo Grande, todo ese caserío, y parte acá llegando a todo lo que es el Cantón Platanal, un poco llegando al Barillo, toda esa zona, pero la fuerza nuestra se quedó en Palo Grande con parte de la fuerza de la Resistencia Nacional. Allí organizamos con ellos la coordinación, tomamos la responsabilidad de asegurar el cerro. En esos momentos estábamos trabajando, ¿verdad?, en consolidar los frentes de guerra. En ese caso, el frente Modesto Ramírez. Nos tomamos las dos fuerzas, agarramos la responsabilidad de cuidar el territorio, nosotros como fue a la zona sur frente a San Salvador. Entonces, ahí iniciamos ya un momento muy importante para nosotros, porque estábamos integrándonos, ¿verdad?, ya en la guerra, en los diferentes frentes de guerra, ¿verdad? Y en ese caso yo participé acá en Guazapa y luego me trasladaron allá a la zona de Cerros de San Pedro, San Vicente. Estuve allá en el Chinchontepec, y allí estuvimos también combatiendo en esa zona. Quiero decir que en ese entonces nosotros como FARC estábamos en un proceso de organización y
armamentización de nuestras fuerzas. También para guiarnos hacia la zona de Jiquilisco, hacia el Mono, allá a Jucuarán. Bueno, recibí yo toda la fuerza, 200 hombres que teníamos que caminar, ¿verdad? 100 armados y 100 sin armas, y hacer ese movimiento de tropas día y noche a esa zona. Pero el resultado fue que tuvimos esa ofensiva de la Fuerza Armada, nos cayó ahí por marzo, abril, mayo, junio, allí pasamos en el campamento de los Laureles, y ahí nos cayó la Fuerza Armada y recibimos mortereos de allá ¿cómo se llama? Del Ingenio del Gilboa, de varios lugares, mortero 105, y que nos hizo un poco, nos afligió un poco, aunque ya había fuerzas de la GBPL, pero también teníamos que responsabilizarnos de guardar esas posiciones. Ahí estuvimos, nos cayó un mortero, nos mató 4 compañeros en una posición, y luego reforzamos, pero llegó un momento que se nos estaba terminando los tiros. No tuvimos la ventaja de trasladarnos allá a la zona oriental, sino que nos regresamos al campamento de Cerros de San Pedro, y allí, ¿verdad?, seguimos también en el frente, ¿verdad? Nos movilizamos allá por Playa Piedra, todavía estaban haciendo esa carretera, ¿verdad?, de San Vicente para San Miguel, y nos movimos por esos terrenos, y luego nos regresamos a Cerro, ahí estuvimos concentrados. Luego me movilizaron para mí de regreso acá, al frente. Bueno, aquí nos mantuvimos siempre recibiendo a los atracás, bellosos, paracaidistas, ¿verdad?, todos los batallones élites de la Fuerza Armada, ¿verdad?, en nuestra zona. Pero el desarrollo de nuestra fuerza fue muy importante, que tuvimos que trasladarnos a la zona del sur, en la zona frente a Guayabal. Allá organizamos nosotros el campamento ¿verdad?, en la zona ahí ¿cómo se llama? El campamento muy famoso, El Quemado. Allí nos mantuvimos todo el tiempo en la guerra, defendiendo ese territorio, ¿verdad?, combatiendo contra estos batallones, controlando esa zona desde la Troncal, ¿verdad?, hasta la zona de Guayabal. Toda esa zona la controlábamos. Teníamos el apoyo de la población de esos caseríos, a ellos les comprábamos abastecimiento, y de ahí nos manteníamos, pero ellos no podían trabajar en esa zona porque tuvimos que insertar una gran cantidad de minas para contener la fuerza de la Fuerza Armada, para combatirlo con mayor ventaja, y así mantuvimos esa zona desde el Salitre hasta Nance Verde, combatiendo todos estos años. Pero coordinando con la Resistencia Nacional, hicimos un equipo de coordinación militar. Coordinábamos cuando incursionaba el enemigo en la ofensiva. La última ofensiva que fue de gran envergadura fue cuando el 83 se le llamó Guazapa 10, y bueno, tuvimos combate en todas las zonas y fue muy fuerte. Recibimos muchas bajas, y el atracar también, y tuvimos que movernos hacia la zona de Cinquera, ¿verdad? Toda esa zona tuvimos que movernos, y al fin regresamos. Cuando ya terminó el operativo, regresamos acá al Cerro de Guazapa. Luego una de las estrategias que nosotros coordinamos con el batallón, con la brigada Felipe Peña Mendoza, fue la limpieza de la zona de Cinquera, Cucatlán. Teníamos que limpiar, ¿verdad?, tomarnos Cinquera, Tenancingo y Tejutepeque, porque ahí habían puestos de la Guardia y del Ejército. Tuvimos que hacer un plan de limpieza juntamente con los compañeros de la GBPL. Los otros hermanos no quisieron integrarse,
Entonces nosotros le entramos con la unidad de la Felipe Peña Mendoza y el batallón Rafael Aguiñada Carranza, que teníamos que tomar Zinquera, y la otra posición del enemigo era una zona, una altura que se llamaba Plan de las Mesas, ¿verdad? Donde tenía posición cerca de una compañía de la Fuerza Armada. Planificamos con los hermanos y así, ¿verdad? Organizamos todo el ataque, la logística. Creo que fue en mayo de ese mismo año, ¿verdad? Atacar y desalojar las fuerzas del enemigo en el municipio de Zinquera, ¿verdad? Hay por el mayo del 83 una operación de gran envergadura, porque me recuerdo yo que más o menos concentramos más de 800 hombres para aniquilar las fuerzas que estaban en el pueblo de Zinquera y una posición adelantada que tenían en el Plan de la Mesa, y una columna que trabajó en una emboscada, ¿verdad?, de las fuerzas del enemigo que podían venir a apoyar en el sector de la calle de Jutiapa-Tejut. Ese fue el dispositivo general que planteamos, ¿verdad?, y la concentración de nuestras fuerzas. En esa operación participamos cerca de 800 hombres, ¿verdad? Solo en el propio municipio, metimos más de 500 compañeros, y en las otras posiciones se nos fueron unos 300 en total, ¿verdad? Y la línea era penetrar, aniquilar y desalojar a la fuerza y hacer prisioneros de allí del municipio de Zinquera. Así comenzamos el trabajo, anteriormente con exploraciones, penetraciones de nuestra fuerza, ¿verdad? Penetraciones de exploración con pequeñas unidades para ubicar las trincheras, ubicaciones de la Guardia Nacional, la Defensa Civil y otras fuerzas que estuvieran allá en el municipio. Así se logró conocer el dispositivo del enemigo, y así comenzamos ese día el acercamiento de la tarde y llegar a romper el fuego a las 12 de la noche. Comenzamos los combates en la periferia, ¿verdad?, aniquilando las fuerzas y combatiendo hacia el centro de la ciudad de Zinquera, hacia la iglesia, los puestos de la guardia que había allí. Y así fue como llegamos a las 8, 9, 10 de la mañana combatiendo, y la fuerza del enemigo, la guardia, no se rendían. Le gritamos que se rindieran y nada, no había esperanza que se rindieran. Entonces, pero en el trayecto del combate nos dimos cuenta que ese pueblo, todas las familias que pertenecían a la defensa civil, estaba combatiendo. Los niños habían hecho trincheras por todo el pueblo, de casa en casa, y los hijos de la defensa civil eran los que llevaban munición a los puestos, a los papás, y las mamás también volando, ¿verdad?, contra nuestras fuerzas. Y por eso era el fortalecimiento de defensa que tenía esa fuerza. Vamos, una posición muy fuerte. Nosotros anteriormente habíamos atacado esa posición y no pudimos penetrar, y nos llevamos una gran cantidad de bajas, y ¿verdad?, era un reto que teníamos de sacar a esa fuerza de allí, porque estaba en el centro de la zona. Y así comenzaron los combates cuando, ¿verdad?, las unidades que penetraron chocaban y veían que estaba fuerte. Nosotros decidimos con los mandos de meter explosivos, y así como empezamos a botar las viviendas con explosivos. No sé si conocen ustedes las minas, ¿verdad?, que fabricaron los compañeros de las FPL, las poderosas, les decían, porque era una mina con explosivos que era capaz de destruir una casa. Y así, miren, fuimos penetrando, fuimos aniquilando,
y fuimos destruyendo una gran cantidad de casas y trincheras adentro en el pueblo, ¿verdad? Allí, ¿cómo se llama? Fueron más de 200 poderosas en todo el pueblo, casi destruimos, ¿verdad? Pero en ese día, ya a las 9 de la mañana teníamos los helicópteros ametrallando los bombardeos de los A-37, ¿verdad? La avispita y todo el poderío, ¿verdad? De la aviación y los ataques de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Entonces fue un combate muy cruento, muy fuerte, pero y logramos allá a las 12, a la 1, a las 2 de la tarde ir aniquilando, ir arrasando con todo el enemigo ahí, hasta que llegamos a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde culminamos tomándonos la iglesia, los puestos que tenía la Guardia Nacional y la iglesia, ¿cómo se llama? La alcaldía, todos los puestos fueron tomados y las posiciones que defendían la Guardia y la Defensa Civil, tuvimos que, ¿verdad?, tomarlos y aniquilarlos. Así fue como logramos ese día aniquilar ya a las 5 de la tarde esa posición, y ya como a las 2, 3 de la tarde le dimos paso a que salieran todos los ancianos, los niños y todas las mujeres, a la población civil que tenían ahí adentro, porque la mayoría era parte de la familia de la seguridad, de la defensa civil e inclusive de guardia que vivían ahí. Así fue como logramos ese día aniquilar a esa fuerza, recuperando mucho armamento, muchas armas, munición, ¿verdad? Tomamos ahí un puesto de que tenían ellos con muchas armas, ¿verdad? Y así lo mismo logramos allá en la otra posición del Plan de las Mesas, ¿verdad? Aniquilar al enemigo, recuperar armas, fusiles, ametralladoras, y algunos salieron huyendo, pero allá en el Plan de las Mesas nadie se rindió, ¿verdad? Allí en la posición de la población de Cinquera, ¿verdad? Logramos capturar algunos 15, 16 soldados, guardias, que se quedaron heridos, no se rindieron, pero quedaron heridos, no se murieron. Pero lo que hicimos fue dejarlos ahí, ¿verdad? Y llamamos a brigadas de la Cruz Roja para que ya estaban encima de nosotros en la Cruz Roja, que venía de allá de Tejute, ¿verdad? Sabían de que habíamos desarrollado esa batalla ahí de Cinquera, y entraron y le dieron atención supuestamente a los heridos y todo. Nosotros nos retiramos con todo lo que logramos recuperar, armamentos, repito, uniformes y todo lo que, y sacar nuestros heridos, nuestros muertos hacia la periferia de Cinquera, y nos retiramos esa noche. A partir ya de las 7, 8 de la noche, ya esto ya estaba vacío, sin nada, solo los muertos y los heridos del enemigo, que allí no puedo hablar yo, quedaron ahí. Nosotros nos retiramos con nuestros heridos y nuestros muertos a enterrarlos a nuestra zona. Así pues culminó no digo que fue un combate, fue una batalla contra esa posición de la Cinquera, porque estaba bien fortalecida, habían trincheras de casa en casa, ¿verdad? Trincheras alrededor del pueblo, todo eso. Entonces eso nos costó, ¿verdad? Tuvimos alrededor de más de 20, 25 muertos y heridos, queda como 30, ¿verdad? A pesar de todo eso, y eso tuvo que ver con la defensa, que ese enemigo había construido en el apoyo de la defensa civil, que eran muchos defensas civiles y una compañía de la Guardia, una unidad, creo que había una compañía de soldados, pero todo eso, ¿verdad? Fallecieron. No tuvimos que ¿verdad? Hacer otra cosa. Yo por eso quiero detallar, ¿verdad? Esa batalla, que fue una de las grandes batallas que libramos,
¿verdad? Nuestras unidades del batallón Rafaela Guiñada Carranza, comunidades de la unidad brigada Felipe Peña Mendoza, miembros del FMLN. Eso es importante para nosotros porque fortaleció nuestra fuerza, la moral y todo eso, y nos retiramos para prepararnos para la siguiente batalla, siguiente cumplimiento de la línea general de nuestra comandancia, que era seguir con la limpieza de operaciones militares en nuestra zona, en la zona de Cuscatlán. Teníamos enfrente la posición de Tenancingo y Tejute, que esas eran las siguientes operaciones que teníamos que ejecutar. En esta siguiente operación que vamos a hablar con ustedes, la de Tenancingo, a ver, coméntenos de qué se trató y cómo planearon todo esto. Bueno, la toma de Tenancingo, que fue seguido de Cinquera, creo que nos tardamos quizás un mes en preparación. Tuvimos que abastecernos, tuvimos que preparar las unidades, ¿verdad? Prepararlas para ese combate y tener información de cómo estaba la situación del enemigo adentro del pueblo. Nosotros teníamos información porque penetrábamos al pueblo con compañeros alrededor de la zona que era gente de civil que tenía parientes, compañeros con mucha experiencia, penetraban y nos informaban, sacaban información de su familia y todo eso, con el mote de que iban de otros cantones a pedir cereales, maíz, frijoles a las bodegas que ellos tenían. El proyecto de CONAR ahí en la zona, tenían bodegas llenas de maíz, frijol, enlatado, ¿cómo se llama? Aceite, todo eso, que repartían a la población alrededor de Tenancingo. Entonces, eso lo utilizamos para penetrar y sacar información. Sabíamos que había un batallón de Sonsonate, habían movilizado un batallón de Sonsonate para que asegurara esas bodegas y no fueran ¿verdad? Se metieran ladrones particulares a robarse esos materiales que era para la gente. Ese era el decir. En ese sentido, luego la defensa civil, que era lo que cuidaba la localidad, también había Guardia Nacional, casi un poco, no era igual, pero parecido, pero ahí teníamos claro que el pueblo estaba rodeado de un batallón del ejército, de la Fuerza Armada, y originario de allá de Sonsonate. Esa era la información que teníamos y lo mismo utilizamos, ¿verdad? Exploraciones a consolidar la información, a verificar lo que nos habían informado y así sucesivamente iniciamos nosotros el siguiente combate, el ataque, ¿verdad? En esa posición. En esa posición nosotros comenzamos un día, pero fue a las 5, no me recuerdo, fue como a las 4, 3, 4 de la mañana comenzamos a penetrar porque el terreno nos daba mayor facilidad para un acercamiento sin ser detectado. Y penetramos, iniciamos el combate con las 5 con las unidades del ejército y empezamos a combatir y a eso de las 12 del día con la misma capacidad ¿cómo se llama? De la fusilería, la munición, lanzagranadas, ametralladoras. Allí no utilizamos muchas cargas, sino que allí fuimos combatiendo, ¿verdad? Lo fuimos desalojando, ¿verdad? Y fuimos, el ejército fue movilizándose y saliendo hacia la zona de la carretera, ¿verdad? Que era la más cercana hacia Cojute. Fueron desalojando posiciones, pero quedando posiciones en defensa. Allí tuvimos, ¿verdad? En los combates, lo mismo, la iglesia, las posiciones de la defensa civil, que eran los que más combatían,
pero que ya a partir de las 12 la población, los familiares de la defensa y todo eso, fueron en columna saliendo, ¿verdad?, para la calle principal, salida del pueblo, y allí la Fuerza Armada, las unidades que estaban ahí pidieron refuerzo, lo mismo, ametrallamientos, helicópteros y todo eso. Y allí me recuerdo yo que también aquí en el Roblar estaba, no sé qué coronel era el que estaba dirigiendo el ataque, ¿verdad?, de la Fuerza Aérea, las unidades de la Fuerza Aérea que estaban bombardeando. Tuvimos ahí la muerte de como de 3, 4 compañeros que nos llevábamos un cañón también ahí, pero también nos desalojaron y nos mataron ahí una buena cantidad de compas, pero lograron ya al final de las 2 de la tarde, ¿verdad?, controlar la situación del pueblo con una gran cantidad de población que salió huyendo. Capturamos también un grupo de soldados allí, cerca de 40, 50. Esos los mantuvimos allí, ¿verdad? No les quitamos las armas, los uniformes, y los mantuvimos amarrados allí, esperando el mecanismo para entregarlos. No, nosotros no estábamos autorizados para fusilar a los enemigos capturados, más que se entregaban. Ellos se entregaron por su propio, ¿verdad? Nos llamaron, nos entregaron las armas y todo, y por eso, ¿verdad?, les perdonamos la vida allí y se los entregamos a unas iglesias allí que habían en el pueblo allí para que ellos los mantuvieran allí. Lo único que estaban amarrados. Nosotros resolvimos la toma de ese pueblo, también recuperamos armamento y todo eso, y nos retiramos por este lado hacia Copalchán, la periferia, buscando aquí la zona de Suchitoto, y así aniquilamos también esa fuerza y quedamos, ¿verdad?, quedó sin Tenancingo, sin la Fuerza Armada. El batallón salió, ¿verdad?, ya no lo volvieron a avanzar, ¿verdad?, y así fue como también libramos ese combate en Tenancingo. Nosotros lo valoramos que fue un combate menos fuerte que el de Cinquera, pero logramos los objetivos que nos planteamos: el desalojo, ¿verdad?, recuperación de armamento, el control de esa zona, y ahí hablamos con muchas familias, hicimos un meeting, y luego alrededor de los bombardeos nos retiramos también, porque ya nos informaban que el Atracal venía ya encima, avanzando por la zona de la Panamericana, y ya nosotros habíamos estado ya cansados y tuvimos que retirar. Así cuento yo cómo nosotros también, con los hermanos de las FPL, juntamente con el comandante Dima Rodríguez, comandante Ramón Torres, pero bueno, nos retiramos también a descansar, porque teníamos que seguir con el plan. Eso fue en el mes de mayo ¿verdad?, y parte ya del otro mes de junio. Ya prepararnos para allá en Tejute, nos esperaba Tejute y nos esperaba una posición del Coyote. Es un cerro cerca de Tejute que también era posicionado por la Fuerza Armada. Teníamos que desalojarlos de allí y quedar toda esa zona libre hasta Hilo Vasco, Cerrón Grande y toda esa zona hacia la Panamericana. Entonces lográbamos el objetivo de controlar nuestro territorio, ampliar nuestro frente. Esas eran las líneas que desarrollamos. Yo quiero decir que estas operaciones fueron en el marco de alineamiento de la Comandancia General: desalojo, aniquilamiento, control de territorio y recuperar armamento. Eso estaba ya orientado, y así en todo el país sucedió la ejecución de esa línea. Ahora, ahí en Tejute, ¿qué fue la otra experiencia que tuvieron? Ahí en Tejute, tomamos el pueblo de Tejute, y que no me acuerdo la fecha que fue,
pero fue continua después de Tenancingo. Pero allí realmente resulta que la posición que había allá en el Cerro del Coyote no la logramos tomar. Rápidamente nos cayó el atracate y se nos cayó la atracada encima de nosotros. Y tuvimos que replegarnos. Y si Masito nos hace bajas allí en el pueblo de Tejute, retrocedimos la fuerza, ¿verdad? Ya habíamos recuperado cañones, habíamos recuperado, bueno, ya se recuperó un mortero 120, ametralladoras, y las traíamos en un microbús de Tejute para Cinquera, ¿verdad? Y mire, la aviación y el ametrallamiento encima de nosotros moviéndonos con toda nuestra fuerza y moviendo el armamento hacia la calle de Cinquera para moverlo. Y resulta que ahí, ¿verdad? Un ataque que hizo, creo que fue un helicóptero o no sé qué, pero nos bombardean el microbús que venía con el armamento, nos causan bajas y tuvimos que hacer un gran esfuerzo ahí porque las armas, las que quedaron buenas, las recuperamos y las metimos al monte así un poco, asegurando que el atacar venía encima. Entonces realmente ayer no logramos el control total del pueblo, porque el atacar venía encima, logramos algunas bajas, pero también presionamos allí militarmente. Dejaron la posición de Tejute, después la Fuerza Armada y la posición del Coyote. Se fueron de la zona. Ese fue el objetivo que muchos que logramos. El armamento un poco lo recuperamos, pero nos destruyeron varias piezas de artillería que habíamos recuperado. Esa fue la variante que sufrimos después de esos 3 combates en Tejute, ¿verdad? Fue una experiencia muy grande. Era la primera vez que operábamos en gran cantidad de fuerza con la brigada Felipe Peña Mendoza y nuestro batallón. Por supuesto que militarmente nuestras fuerzas se moralizaron, ¿no? Y venían con otra experiencia, a pesar de las bajas que tuvimos, pero esas experiencias yo particularmente las viví y claro, no se me olvidan, fue una gran hazaña de nuestra fuerza, pero aportamos a la estrategia de nuestra comandancia general. Eso es lo que yo puedo contar de esas operaciones, cumpliendo con el lineamiento general del FMLN, de nuestra dirección.